Invitar a amigos. Comentar. Invitar a amigos. Comentar. Botón. Finalizar. Botón. Tocar dos veces. Lista de páginas múltiples. Los comentarios aparecerán aquí. Controles de volumen oculto. Toca para invitar a un... Controles de volumen ocultos. Controles de volumen ocultos. Hola, amados suscriptores y amigos de Facebook, bienvenidos a esta nueva edición donde queremos conversar sobre la problemática de Venezuela. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Eddie, la persona que les acompaña en su canal Viajeros Cósmicos YouTube y también por aquí de vez en cuando. Bienvenidos. Un abrazo para todos. Hemos decidido hacer esta transmisión debido a algunos comentarios y malas interpretaciones que están haciendo de nuestro grupo en esta aplicación Facebook. Nuestra postura siempre ha sido tajante, clara y específica. Siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con los políticos. La política es una forma de engaño, es una forma de inducir y manipular a esta pobre humanidad. Sabemos que el gobierno de Venezuela está siendo manipulado no solamente por intereses chinos, sino también rusos, y viene realmente saqueando China y Rusia a Venezuela. Los Estados Unidos, que son más ávaros, que sensatos, no se quedan atrás, están mirando cómo derrumban y quitan a Rusia y a China para ellos comerse en la mermelada. Esto es un botín de guerra donde estos países quieren sencillamente aprovechar los recursos de nuestra amada Venezuela. Y las personas siguen el juego a estas tonterías. O se ponen de acuerdo con Rusia y China, o se ponen de acuerdo con los Estados Unidos, o quizá le creen a los políticos, pero nosotros aquí estamos diciendo abierta y tajantemente: China, Rusia, Estados Unidos, Londres, Toca para invitar a un espectador. todos estos países que están haciendo apología a Venezuela no están detrás más que de sus recursos naturales y estafar a esta gran nación, como siempre lo han hecho en el pasado. Ustedes se preguntarán, amado grupo, ¿por qué los Estados Unidos no van a África a llevar democracia y bienestar? Porque allá no hay nada que robarse. Ustedes se preguntarán por qué Rusia y China no van a invertir a esos países pobres del África, porque sencillamente allá no hay nada que saquear. Esa es la cruda realidad. Nosotros aquí en nuestro grupo, Viajeros Cósmicos, Facebook, estamos diciéndole a cada una de las personas que integran este maravilloso grupo que pensemos un poco en lo que está sucediendo y los intereses oscuros de estos gobiernos que quieren hacernos creer que van por una democracia a Venezuela. Realmente es vergonzoso ver cómo los Estados Unidos han fraguado constantemente golpes de Estado, no solamente en Venezuela, sino en la historia, lo pueden comprobar a lo largo de la historia de la humanidad, cómo han hecho vejámenes en contra de los pueblos. Hablo de los Estados Unidos. China y Rusia, quizá un poco menos agresivos, pero no se quedan atrás. Van, ingresan a los países, ponen sus transnacionales y empresas para saquear a otros países, aprovechando sus recursos naturales, como lo están haciendo en Venezuela. No somos partidarios de Maduro, tampoco de Rusia y China.
Sabemos que Estados Unidos, China y Rusia son la misma orquesta con la misma gente, tocando la misma música, valga la redundancia. No queremos que este grupo tenga fraccionada su opinión por estas manipulaciones de estos países que quieren aprovecharse de los recursos naturales de Venezuela. Yo quiero hacer un llamado públicamente a las personas que integran este grupo para que entendamos que ningún político y sobre todo ningún país a lo largo de la historia ha podido arreglar los problemas sociales de esta humanidad. Muéstrenme uno solo grupo que haya podido arreglar la problemática. En el mundo, un solo país no existe. Hasta los más ricos y desarrollados tienen muchísimos problemas. Entonces aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ya hemos dicho siempre, amada familia. Hay unos oscuros, llámense Illuminatis, que manejan este planeta y no quieren el bienestar para sus pobladores. Recordemos que el país, recordemos que con el Producto Interno Bruto de 3 países nada más, quizá con el 1 o el 2% podemos arreglar las problemáticas de estos países. Pero realmente las Naciones Unidas saben cómo acabar con la pobreza del mundo, pero no lo hacen. ¿Y por qué razón no lo hacen, grupo? Porque el status quo, lo establecido por el sistema maquiavélico que gobierna este planeta, no lo permite. Y aquí es donde tenemos que empezar a interactuar y sobre todo aplicar esos juicios aristotélicos de los que siempre hago referencia. Inducción, deducción, ¿no? Porque no puede ser posible que la gente piense que los Estados Unidos son los que van a arreglar el mundo, porque no lo han hecho en más de 200 años que llevan ejerciendo su hegemonía política en el mundo. ¿Qué ha pasado? Todo lo contrario, vemos a lo largo de la historia cómo los Estados Unidos de Norteamérica ha avasallado los pueblos y ha apoyado las dictaduras en el Cono Sur y en otros países. Vemos cómo se convierten en policías del mundo dictadores que imponen leyes a otros países para que se acoplen a sus políticas injerencistas y así puedan arrodillar a esos pueblos a sus intereses negros. Es lo que están tratando de hacer en Irán, lo que hicieron en Irak y lo que han hecho siempre a lo largo de la historia. No nos metamos mentiras, familia. Los Estados Unidos es una plaga, y hablo de los gobiernos. No les creamos nada. Donald Trump no es un dictador, es un impositor que quiere imponer por encima de la ley sus más maquiavélicos planes. Y pareciera que no es un dictador, pero para mí lo es y más. Recordemos lo que han hecho con Cuba durante tanto tiempo. Y no han podido acabar con ese gobierno, ni podrán. Se han defecado en el pueblo cubano. ¿Qué sucede en Venezuela, familia? Estamos viendo que los secuaces de Maduro y su gente no está siendo afectada con esto. Es el pueblo de a pie. Son los venezolanos pobres, los que no tienen para comprar la comida. Pero lo que no están diciendo estos diferentes opinómetros sociales es que hay varios culpables en la desgracia de Venezuela. El primero de todos, los Estados Unidos de Norteamérica, que aplicó sanciones sin misericordias contra ese pobre pueblo, pensando en que se va a defecar en Maduro y se está defecando es en los pobres venezolanos de a pie. El segundo, un gobierno inepto, falto de conocimiento, no tiene ni los más mínimos conocimientos de economía
y administración para llevar los asuntos de Venezuela. Y así podríamos seguir enumerando uno tras otro las grandes responsabilidades y problemas que existen en Venezuela. Pero no puede ser posible que haya personas en este grupo que piensen que los Estados Unidos van a arreglar los problemas de los venezolanos. Los Estados Unidos tienen un juego maquiavélico y es el siguiente. Ponen sanciones económicas como lo hicieron en Chile para tumbar a Augusto Pinochet. Perdón, a Salvador Allende, con el dictador Augusto Pinochet. Ponen todas las sanciones. Entonces, claro, hacen que la economía chirree, suene duro y se caiga. Y cuando se cae o se está colapsando, el pueblo dice, vaya, miren, es mejor que los Estados Unidos estén aquí porque vea lo que está pasando. Como ellos son los policías del mundo, sencillamente quiebran las economías de los países que no están de acuerdo con ellos. Y cuando ya están quebradas, entonces se meten de salvadores, las restablecen, quitan las sanciones y la gente dice, ay, miren, sí, los Estados Unidos verdaderamente tenían razón. Miren lo que pasaba. Ya se arregló el problema. ¿Saben qué es lo que pasa, grupo? Es sencillo. Quitan las sanciones, entra comida, se normaliza aparentemente la situación y por debajo están saqueando y robando los intereses de todos los venezolanos, como lo están haciendo en Colombia, como lo hacen en Irak, robándose el petróleo, como lo han hecho en todos los países donde han metido la mano siempre. Pero esto es un juego maquiavélico que ellos hacen y realmente la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo. Obviamente, Cuba no sería lo que es actualmente si los Estados Unidos no les hubiesen aplicado esas sanciones económicas a los pobres cubanos, porque al gobierno de Cuba no le han hecho absolutamente nada en más de 50 años. Nunca han podido tumbarlo. ¿Qué hace los Estados Unidos? Poner a aguantar hambre a los pueblos con esas sanciones económicas. Innecesariamente. Y los borregos esclavistas que le creen a los Estados Unidos sencillamente dicen, ay sí, miren, ¿qué es lo que está pasando actualmente en Ecuador, en Colombia, en Argentina? Las políticas injerencistas, manipuladoras y criminales del Fondo Monetario Internacional son las que dictaminan a qué edad se pensiona un colombiano o venezolano, a qué edad se puede pensionar una persona. Y es lo que están tratando de hacer actualmente en el Ecuador, en Brasil, implementando políticas impulsadas y dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para avasallar a los pueblos. Y cuando los pueblos tratan de salirse de esa política hostil y criminal que aplica el Fondo Monetario Internacional, entonces sencillamente vamos por mal camino. ¿Hasta cuándo, grupo, vamos a llegar a pensar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le van a solucionar la vida a los pueblos? Ustedes saben por qué les prestan, ¿verdad? Es sencillo, grupo, porque prestándoles los empeñan, roban sus recursos naturales y sobre todo someten a esos países a que les obedezcan sus políticas opresoras, que van en detrimento de los más pobres. No puede ser posible que este grupo, que considero sensato e inteligente, no nos estemos dando cuenta de lo que ha sido la política desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Yo hago un llamado a la reflexión y a la interacción también, a manifestarnos en contra de estas políticas agresoras, no solamente en el Ecuador, las estamos viendo en todo el mundo. ¿Qué necesitamos, familia?
dejar de ser borregos. Los políticos son basura. Simplemente se aprovechan de la buena fe y la inocencia de los pueblos ignorantes en su gran mayoría. Porque a los gobiernos no les interesa en lo absoluto darle educación, salud y bienestar a sus pueblos. Porque si lo hacen, un pueblo despierto les va a rechazar tajantemente sus políticas agresivas. Ellos simplemente quieren un pueblo necesitado, muerto de hambre, sin educación y sin salud, para que no les pueda generar problemas. Así de sencillo, grupo. Entonces no puede ser posible que haya personas que piensen que los Estados Unidos son el Mesías perfecto para arreglarle los problemas a Venezuela. Ese gobierno de Donald Trump es un ladrón. Solo quiere ir a robar el coltán, el torio, oro, plata, hierro, minerales y petróleo. En una palabra, todos los recursos naturales de Venezuela. Porque tiene envidia que Rusia y China se los están robando. Y el idiota de Maduro, que pensando que dándole los recursos naturales a China y Rusia, hace bien porque no se los da a los Estados Unidos, pues es un imbécil, perdónenme la expresión, porque si los recursos naturales de Venezuela se los roba Rusia, China, Inglaterra o quien quiera, da lo mismo. ¿Solamente porque Rusia es izquierdoso es bien visto? ¿O porque China es comunista? ¿Que de comunista no tiene nada? Por favor, si se los roba Estados Unidos, Rusia o China, lo mismo da. Los recursos de Venezuela son para los venezolanos, no son para los países o entidades extranjeras que van a robar esos recursos. Dejémonos de tonterías, grupo. Entendamos que la problemática de Venezuela es un saqueo internacional del que todos quieren hacerse un pedacito de ese botín, porque es demasiado grande. Venezuela tiene una de las riquezas más grandes de América Latina, y esto lo saben ustedes. ¿Por qué no nos damos cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica solo quieren avasallar y robarse los recursos de Venezuela? Entendamos la política injerencista de estos países. Y aquí no estamos de acuerdo con ninguno. Todos son ladrones, hámsteres que van a robar a esa nación. Hago específicamente claridad en esto para que no malversen nuestro grupo y no le demos otro sentido diferente al que ya tenemos. Tenemos unos criminales oscuros que no quieren que este planeta sea feliz y aplican políticas agresivas. Entre esos podemos contar también a las Naciones Unidas, que sabiendo cómo arreglar los problemas del mundo, no lo hacen. Que sabiendo que las guerras son el peor enemigo de la humanidad, las permiten. Y aunque saben que es prohibido hacer una guerra sin pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 2003 o 2, los Estados Unidos pasaron por encima y esta organización demoníaca no fue capaz de detener a esa bestia norteamericana para que fuera a avasallar al pueblo de Irak. Recordemos el argumento de la CNN y del gobierno norteamericano para invadir Irak, que no era otra cosa más que para robarse sus recursos naturales, entre comillas, el petróleo. ¿Qué afirmaron? Que tenía armas de destrucción masiva. Y hoy preguntamos al mundo y a los insensatos que le apuestan a estos gobiernos criminales, ¿dónde están las armas de destrucción masiva
que habían en Irak. Hacemos un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que nos muestre dónde están esas armas que tenía Irak para exterminar a la humanidad. También reclamamos a la CNN, servicio noticioso norteamericano, que muestre una sola prueba de lo que tanto dijeron en sus transmisiones diarias sobre Irak, afirmando que tenía armas de destrucción masiva. No sigamos engañados, grupo. No le creamos más a estos políticos bandoleros. Son unos criminales que se cagan en sus pueblos. Vamos realmente a unificar las masas y a pensar en que unidos sí podemos y juntos lo lograremos. No nos dejemos embaucar de estos criminales. Pregunto, ¿Venezuela para los venezolanos o norteamericanos? ¿O rusos o chinos? ¿A qué le estás apostando tú? ¿A la doctrina Monroe? ¿América para los norteamericanos? Eso es lo que ellos quieren. ¿Lo vamos a permitir? Que respeten a Venezuela y sobre todo, que se respeten ellos mismos, porque no son los policías del mundo para que estén agrediendo a los pueblos. Las Naciones Unidas debería tener vergüenza de no frenar a esta bestia norteamericana que avasalla y agrede a los pueblos de una forma inmisericordiamente. Rusia y China no se le quedan atrás. Ustedes ya saben que China es uno de los más accionistas actualmente en Venezuela, donde están extrayendo petróleo y robando cualquier cantidad de recursos naturales de Venezuela con el consentimiento del inepto del Maduro. Entonces, no vengan a decir en este grupo que nosotros estamos apoyando a Rusia o a China. Todo lo contrario, refutamos esas afirmaciones y le decimos a los venezolanos que nos apropiemos de nuestros recursos naturales y no permitamos que ningún país extranjero vaya a saquear a Venezuela. Necesitamos conciencia y sobre todo entendimiento. No podemos seguir apostándole a una cuerda de criminales que quieren ir a saquear a Venezuela. Esto es inaudito. Venezuela, digo una vez más, es para todos los venezolanos, nada más. Amada familia, esto es una pequeña intervención que hago porque he visto un comentario que no me ha agradado en lo más mínimo y que viola flagrantemente nuestras visiones de despertar conciencias. Aquí estamos diciéndole al mundo, los políticos son basura y el apellido es estiércol. Muchas gracias, amor y luz para todos. Los quiero mucho. Saludamos a Micheli, también a Andrea Prieto, un fuerte abrazo. A Luis Eduardo también. Oscar, Juan, bueno, para todos un saludo muy grande. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad nos sentimos muy felices de compartir estas apreciaciones con todos ustedes y esperamos, grupo, que de alguna forma nosotros no les creamos a estos políticos ladrones. Revisen desde la antigua Grecia, que es la cuna de la actual democracia, cómo se gestó y cómo se ha desarrollado hasta nuestros días, para que entendamos realmente si estamos en una real y auténtica democracia o simplemente es una fachada para emborregarnos. Gracias familia, un abrazo para todos.